Los chilenos van a las urnas el próximo domingo para elecciones presidenciales. La derecha vive sus días más tensos. Hay nerviosismo, incertidumbre por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990. La disputa interna en este bloque está muy reñida. José Antonio Kast, calificado como extrema derecha, Evelyn Matei, que encarna la centro derecha tradicional, y Johannes Kaiser, libertario, quien se ubica incluso más a la derecha que Kast. Quien logre un mejor resultado probablemente va a competir en el balotaje contra la candidata oficialista de la izquierda, que eligió a la comunista Janet Jara como su candidata única. Vamos a abrir el debate sobre esta recta final en la campaña y lo que dijeron también los candidatos en el último debate. Quiero hacer aquí mi compromiso de gobernabilidad para el futuro. Que cada familia pueda llegar a fin de mes y viva en un barrio más seguro. Es la candidata de la coalición oficialista chilena en su intervención en el último debate presidencial. Según las encuestas, tiene su paso asegurado para el balotaje, pero la última palabra la tendrán en las urnas el próximo domingo. Junto con ella, 7 candidatos más aspiran a llegar al cargo más importante de Chile. José Antonio Kast, quien representa el relevo del sector más conservador de Chile, tiene 59 años y es abogado de profesión. También suena como un posible vencedor. Los que van a tener miedo a futuro en 121 días más son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas, porque vamos a ir por ellos. Los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a encerrar. Y es que la seguridad de Chile marcó gran parte de las propuestas de los candidatos. La exalcaldesa de Providencia y heredera política del expresidente Sebastián Piñera, Evelyn Matei, fue la única del bloque que atacó directamente al Tren de Aragua como uno de los retos que tendrá el nuevo mandatario. Y lo que vamos a hacer es que a todos esos narcoterroristas, igual que a los del Tren de Aragua, o se van a ir a la cárcel o se van a ir al cementerio. Otro de los candidatos, el libertario de extrema derecha Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, optó por vislumbrar un Chile desarrollado. Que voten creyendo en el destino manifiesto que tiene nuestra patria, que es de transformarse en un país desarrollado. En total son 15.779.102 los chilenos habilitados para sufragar en las elecciones del domingo. Su voto escribirá una nueva página en la historia democrática del país. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy para hablar de las elecciones en Chile. Le voy a dar la bienvenida en Chile a Javier Pérez. Él es analista y consultor de gobierno. Gracias por estar con nosotros, Javier, bienvenido. Hola Ruth, muy buenos días, feliz de saludarte. Gracias. También en Chile voy a saludar a Vicente Hopner Garretón, consultor en marketing político y experto en comunicación electoral. Gracias por estar con nosotros. Hola Ruth, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Vicente. También voy a saludar a esta hora a Sebastián Milán, administrador público y jefe de oficina de la Fundación para el Progreso. Bienvenido. Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Javier Pérez, voy a empezar con usted hablando de esto que está sucediendo, la derecha. ¿Por qué los de la derecha se están peleando entre sí? No hay una unidad, ni Kaiser ni Kast han aceptado ir a primarias oficiales con Matei. Esto desarrollado en junio pasado, a diferencia de la izquierda que unánimemente puso a una sola candidata. ¿Por qué este fenómeno en Chile se parece tanto al de otros países de nuestra América Latina? A ver, Ruth, la pregunta es bien difícil de analizar porque la verdad es que hay muchas aristas. A ver, la primera arista es que efectivamente, como tú dices, hay 3 derechas, ¿no? Y estas 3 derechas hoy día tienen una mayoría social y política muy grande. No se puede entender este fenómeno sin otro fenómeno que probablemente se va a dar el día domingo, y es que la derecha va a tener una mayoría prácticamente total en las 2 cámaras del Congreso. Recordemos que nuestro Congreso es bicameral. Por lo tanto, aquí estamos frente a una mayoría social y política muy grande. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al tema de las primarias, yo te diría que en general hay 3 proyectos políticos distintos. Uno, cuando ha visto los fenómenos de las derechas en Latinoamérica, uno ha distinguido, por ejemplo, en Colombia 2 derechas, ¿no? Una centro derecha y una derecha más fuerte o más conservadora como la de Álvaro Uribe, etcétera, etcétera. Pero no está el fenómeno de 3 derechas marcadas.
una centro-derecha reformista, que es lo que releva Evelyn Matei, o una derecha reformista, heredera, como bien decía la nota de Sebastián Piñera. Después una derecha más conservadora, que es el Partido Republicano. A mí la verdad es que no me gusta hablar de ultraderecha, porque si habláramos de la candidata al Partido Comunista tendríamos que hablar de la ultraizquierda. Y creo que no es así, por lo menos en el enunciado de la nota que hemos visto. Y después tenemos una derecha con tintes nacional libertarios, es una cosa un poquito extraña, que es la derecha de Johannes Kaiser. Por lo tanto, uno dice, ¿son tres proyectos políticos distintos? Sí, son tres proyectos políticos distintos. Empero son, en el fondo, excluyentes. No son excluyentes. Yo te diría que, en general, quien más se opuso a una primaria fue José Antonio Kast, porque en el momento en que debía realizarse la primaria fue un momento electoral muy malo para él. Yo te diría que en Evelyn Matei y en Johannes Kaiser siempre hubo una disposición mayor a hacer primarias, pero bueno, la realidad es que no hay primaria. Eso de una u otra forma, si bien tú analizas el conflicto, que me parece que está bien en el fondo de la tensión, hay otro elemento que es muy basal, y es que el hecho de que vayan tres candidatos presidenciales en la misma elección parlamentaria, nosotros renovamos el Parlamento con nuestro presidente, va a maximizar la opción de que candidatos de derecha sean electos en el Parlamento. Y por lo tanto, si bien la tensión ha sido lo negativo, lo positivo es que probablemente la elección parlamentaria va a redundar en un resultado histórico para la derecha desde el retorno a la democracia, y te diría que histórico desde que Chile se conoce como república. Ya vamos a volver con eso, Javier. Vicente, voy a darle la palabra. Hablando ahora de Janet Jara, va a ser la candidata de la izquierda para suceder a Boric, pero un hito histórico, la primera candidata comunista desde el retorno a la democracia en ser respaldada por el progresismo. Además representa uno de los mayores triunfos electorales en los últimos 113 años de historia del Partido Comunista Chileno, el que estuvo durante la dictadura proscrito y tras el retorno a la democracia se mantuvo en algún margen de la política, relegado a un rol de extrainstitucional o de oposición a los gobiernos de transición. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Cómo lo explicamos para América Latina? Bueno, muchas gracias, Ruth. Saludar también a mis compañeros de panel. El fenómeno de Janet Jara es bien interesante, tal como lo expresas, porque el Partido Comunista no había tenido un candidato presidencial que fuera la línea de continuidad del gobierno. De hecho, hace 20 años era considerada la la izquierda extraparlamentaria. Ni siquiera tenía representación en el Congreso. Pero progresivamente fueron ganando espacio, fueron generando alianzas en su coalición que les permitió posicionarse en puestos de influencia. Y finalmente Gabriel Boric llega al poder el año 2021 en una coalición llamada Apruebo Dignidad, formada por el Partido Comunista y Revolución Democrática y el Frente Amplio. En ese contexto, el Partido Comunista adquiere notoriedad pública en ministerios claves como la vocería de gobierno, está también el ministro de Educación, que es del Partido Comunista, por primera vez en la historia, y Janet Jara, que se convierte en ministra del Trabajo. Y si uno analiza el programa de gobierno de Gabriel Boric, yo te diría que precisamente en la cartera de trabajo fue donde logró avanzar mayoritariamente en sus propuestas programáticas, logrando iniciativas como la ley de 40 horas laborales, como una ley para cuidadoras de personas en situación de necesidad, y por último este año sacando adelante la reforma previsional que durante tantos años fue un anhelo para el país, pensando principalmente en las pensiones de los adultos mayores. Entonces Janet Jara logró posicionarse como una líder de su sector, y en la primaria logra vencer a Carolina Toá, que no pudo sacarse la mochila de haber sido ministra del Interior y Seguridad Pública. Hace un par de meses, hace 7 o 8 meses, se separó la estructura de gobierno y se creó el Ministerio de Seguridad Pública, pero Carolina Toá era ministra del Interior y Seguridad Pública, y la crisis de inseguridad fue demasiado fuerte para poder sacársela, dándole a Janet Jara, que había logrado todas estas iniciativas que mencioné antes, la oportunidad de ganar la primaria, cosa que finalmente consigue y se vuelve la candidata del oficialismo y la continuidad.
La continuidad, exacto, la única candidata además. Vamos ahora, Sebastián, a hablar de la sorpresa, Kaiser, así lo han titulado muchos medios de comunicación, sorpresa en esta elección, y hay expertos o analistas que dicen o coinciden en que la gran sorpresa de las elecciones ha sido justamente Kaiser, 49 años, actual diputado que se presenta por primera vez como candidato a la presidencia en Chile y ha duplicado su respaldo en el último mes, esto según los estudios de opinión. Autodenominado libertario como el presidente argentino Javier Milei, Kaiser es visto como un outsider dentro de la oposición al gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué sorpresa puede traer este candidato? Sí, bueno, también saludar a mis compañeros de panel. Y bueno, para entrar un poco en análisis a lo que es el fenómeno de Johannes Kaiser, hay que también recordar lo que ha sido el proceso de los últimos años en Chile, donde pasado 2019 experimentamos una insurrección, un clima de insurrección donde la izquierda más radical puso en juego la estabilidad democrática del país a través de una serie de protestas que buscaban desestabilizar y finalmente acabar con el mandato del presidente Sebastián Piñera, electo democráticamente. Habiendo dicho eso, el fenómeno Kaiser surge también porque una clase política que estaba desconectada con la realidad de la ciudadanía, si lo llevamos ya a un plano más de nombre, Chile Vamos en particular, había hecho un juego durante los últimos años con la izquierda que nos había llevado a tomar decisiones en el camino contrario. Tenemos la inversión frenada, la permisología, se ha tomado una serie de proyectos que no se pueden llevar a cabo y además de esto, sumado a una serie de reformas aprobadas anteriormente, incluyendo la reforma de Michelle Bachelet, donde el país tomó un rumbo contrario al desarrollo que estábamos acostumbrados a tener. Entonces, en este contexto, donde esta centro-derecha y algunas personas de centro lograron también congeniar muy bien con la izquierda, no lograron leer ni siquiera prever que políticos como Johannes Kaiser podían entrar a la arena siendo que no estaban dentro de esta arena y con propuestas muy sensatas. Si uno revisa, por ejemplo, el programa económico de Johannes Kaiser, lo que propone es una serie de recortes de medidas para reestructurar el gasto público y así poder colocar el foco en las verdaderas urgencias que se requieren hoy en Chile. Hoy día se requiere reactivar la economía, se requiere tomar más medidas en temas de seguridad. Y en ese sentido, Johannes Kaiser tiene una sorpresa para poder plantearse como uno de los candidatos que no había tenido Chile. Y además, otro fenómeno interesante es que por primera vez de la vuelta a la democracia, un candidato de derecha podría estar en el poder. Si bien Sebastián Piñera, en su administración, algunos lo catalogaban de derecha, no hay que dejar de lado de que él también se autodefinía como una persona de centro. Así que el fenómeno de Johannes Kaiser yo creo que viene con este descontento ciudadano a la clase política y también como un voto de castigo a lo que ha sido el nefasto gobierno de Gabriel Boric. Javier Pérez, coincide con eso que ha expresado Sebastián sobre Kaiser, eso por una parte. También quiero preguntarle cómo ha visto la campaña electoral después de haber sido testigos Evelyn Matei, por ejemplo, quien hasta junio estaba liderando las preferencias en los sondeos, denunció, y lo dijo así a término lleno, campaña asquerosa en su contra, y apuntó directamente los dardos, directamente al Partido Republicano de José Antonio Kast. Ella decía que se hicieron maniobras de comunicación para desprestigiarla, cuestionaban su salud mental, una guerra sucia, lo dijo en redes sociales. También viceversa, desde el equipo de Kast, en cambio, cuestionan al bloque que apoya a Matei, principalmente por el rol durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Y se acusaba a este grupo de haber parasitado, decían, del Estado, causando molestias en las filas de centro-derecha. ¿Cómo se ha visto esta campaña? Que también un fenómeno que se repite en nuestra América Latina. A veces faltan poner más por encima las propuestas que los ataques de un candidato a otro. Sí, a ver, esta campaña se ha tratado mucho, Ruth, de la personalidad de los candidatos y muy poco de los programas de los candidatos. Ya voy a empezar con lo último que plantea. Chile en general había tenido elecciones programáticas antes. Yo diría que Piñera 1 y Piñera 2 fueron elecciones programáticas en donde pesó mucho el programa de gobierno. Y anteriormente Lagos Lavín a finales de la década de los 90, etcétera, etcétera. Y esta elección no ha sido una elección programática. Si esta elección se tratara de experiencia
de mejor programa y de mejor equipo, Evelyn Matei debiera estar punteando las encuestas, cosa que no es así, ¿no? Se ha tratado mucho de la personalidad de los candidatos y en algún momento esto fue como ir adelantando por la derecha. Kast adelanta por la derecha a Evelyn Matei y Kaiser adelanta por la derecha a Kast, ¿no? A propósito de lo que fue la guerra de los bots y los parásitos, yo te diría que ahí hubo dos puntos de inflexión en donde José Antonio Kast empezó a caer y empezó a aumentar Johannes Kaiser. Johannes Kaiser aumenta esencialmente sobre un votante de José Antonio Kast. Le roba algún poquito a Evelyn Matei, le roba otro porcentaje a otro candidato presidencial, Franco Parisi, que es un candidato muy antipolítica, ¿no? Pero esencialmente el alza de Kaiser es a costa de Kast. Cuando Kast pierde el control de la agenda, cuando dejó de hablar de los temas que importan a los chilenos y en el fondo se transforma o tiene que salir a defender la situación de estos supuestos bots, después la columna que aparece desde gente de su partido respecto al tema de los parásitos, empezó a perder la agenda y empezó a adelantarlo Johannes Kaiser por la derecha. Dicho esto, obviamente el fenómeno de Johannes Kaiser es un fenómeno que hay que observar y que hay que mirar, y un fenómeno y una irrupción bien importante, porque Kaiser tiene una cualidad que es hablar en formato reel. A él le han quedado muy bien los debates porque él habla muy bien en la idea de 1 minuto o de 2 minutos, y por lo tanto, en ese sentido, él tiene una capacidad muy grande respecto a ver en el fondo o a visualizar qué es lo que la gente tiene desde el punto de vista de la sintonía. Ahora, obviamente, uno plantea la personalidad de los candidatos y ahí hay una cuestión bien clara que es lo que he expresado. Pero otra cosa es, primero, la capacidad de gobernar que van a tener, segundo, los equipos que tienen, y tercero, las propuestas programáticas. Y ahí, por lo menos, yo veo que en la candidatura de Johannes Kaiser hay cierta debilidad, desde el punto de vista de los equipos, desde el punto de vista de sus propuestas, desde el punto de vista de algunas cosas que ha dicho. Más allá de la personalidad de él, muy atrayente, del liderazgo de él, muy fuerte, muy claro y muy enfático, obviamente uno dice, perfecto, este país se va a encontrar con una deuda pública altísima, en un proceso de recesión, con un bajo crecimiento y con un gobierno que deja las arcas públicas prácticamente en cero. Por lo tanto, generar expectativas respecto a lo que va a venir después puede ser un problema para cualquiera de los candidatos que pueda ganar. Y ahí Johannes Kaiser, como le digo, una personalidad muy llamativa, pero que obviamente uno tiene que observar y mirar desde el punto de vista de con quiénes va a formar gobierno en el caso de que él ganara la primera vuelta y que se pudiera formar, por ejemplo, el presidente de Chile. Vicente, volvamos a Matei. A la casa de los votos, dicen, de la centro izquierda ante la competencia de Kast, de Kaiser. Evelyn Matei ha tenido que salir a defender un poco su proyecto más moderado, intentando correr el cerco hacia el centro chileno, buscar apoyos incluso en el mundo de la centro izquierda, donde diversas figuras, el propio expresidente Eduardo Frei, que ya anunció que no iba a apoyar a la candidata comunista Janet Jara. ¿Cómo debería ser la estrategia para captar este voto? Perfecto, Ruth. Bueno, tal como dices, lo mencionó también Javier, Evelyn Matei tiene 2 candidaturas corriendo por la derecha muy fuerte, naturalmente se ha tenido que mover más hacia el centro, pero acá no hay que perderse, o sea, estos códigos de derecha-izquierda no son absolutamente lineales. Si bien hay figuras de la histórica concertación que gobernó 20 años Chile, que han apoyado la candidatura de Evelyn Matei porque ven que una candidata comunista no es lo que necesita el país, lo importante es ver qué ofrece Evelyn Matei a las personas que naturalmente no se sienten identificadas tanto desde la política con las opciones o alternativas que hay presentes, incluyendo, por cierto, el 35% de votantes que va a participar por primera vez en una votación obligatoria desde hace muchos años en Chile, que es un elemento interesante a considerar. Y en ese punto Chile está absolutamente estresado. El estrés desde la psicología se define como una demanda que supera los recursos disponibles, las familias no dan abasto, la economía y la seguridad está al límite, la sobrecarga emocional colectiva es abrumadora y se necesita bajar esa tensión emocional. ¿Y cómo se hace? Con control. Chile hoy día necesita a alguien que lo controle y que lo reencauce en la esperanza. Y esto es bien interesante porque los liderazgos de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast ofrecen control por medio de la fuerza.
Y Evelyn Matei ofrece control por medio del diálogo, la cooperación y la moderación. Y yo creo que ahí hay un elemento central que muchas personas de centro izquierda o que no participan en las elecciones ven como una alternativa posible para votar por ella el próximo domingo y que sea la próxima presidenta de Chile. Cuando un país está estresado, no grita, pide que lo calmen, y Evelyn Matei se ha querido posicionar como la candidata que está mejor preparada para calmar al país, y tal como dijo Javier, con un programa sólido, con equipos fortalecidos y un liderazgo claro, fuerte, pero principalmente orientado en el control, lograr reencauzar a Chile en la esperanza. Sebastián, lograr reencauzar a Chile en esperanza. Me quedo con la última frase que ha dicho Vicente aquí, hablando un poco de Matei, pero vamos a hablar ahora de los factores que están jugando para obtener ese objetivo, que están jugando a favor de Jara, ministra de Trabajo, fue ministra de Trabajo de Boric, y según reseña su equipo de comunicación, también quienes la siguen, varios triunfos. Por un lado, logró aprobar una histórica reforma al sistema previsional y también otras iniciativas. Se habla de la ley que rebajó la jornada laboral a 40 horas o el aumento del salario mínimo a más de 500.000 pesos chilenos, unos $530 aproximadamente al cambio. Hay quienes la están comparando incluso con la expresidenta Michelle Bachelet. Sí, a ver, lo que podemos acá visualizar de Janet Jara son al menos esos 3 puntos fuertes que se podrían catalogar dentro de su gestión. Pero no hay que olvidar de que el alma de Janet Jara y de su partido es el modelo venezolano castrochavista, y son admiradores también del modelo cubano. O sea, acá no podemos caer en desmarcarse primero que todo, de su partido para blanquear un poco su imagen y su posición ideológica de cara a las elecciones, y además desmarcarse de la actual gestión del gobierno. No podemos olvidar que en el último debate Janet Jara tocó este tema incluso con reparos a la administración de Boric. Eso hace unos meses no lo íbamos a ver. Ahora lo que está haciendo la candidata es buscar centrarse, incluso dando señales de que si llega a la presidencia ella eventualmente dejaría de militar en el Partido Comunista. Esto es solamente señal porque el espíritu que encarna Janet Jara es admiradores de los modelos de Cuba y Venezuela. Eso por una parte. En segundo lugar, la gestión de Janet Jara tampoco se puede dejar de lado y tampoco se puede aislar como un fenómeno personalista y que caiga todo el rédito en ella. Esta negociación también se hizo con personas de derecha, incluyendo partidos incluso de Chile Vamos, con Evelyn Matei. Entonces, acá, reflejar estos logros como suele Janet Jara también es un poco erróneo. Yo creo que acá lo que está haciendo la candidata comunista es encaminar sus propuestas hacia el votante de centro para lograr convencer de esta forma de que ella no tiene una pretensión totalitaria respecto de la democracia y también del control de la economía como un planificador central. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida vamos a abordar el tema de la preocupación, el temor que tienen los chilenos, problemas de crimen, de violencia, aunque dicen, pues, a comparación con otros países de nuestra región, pues no están tan graves los chilenos. Sin embargo, está dentro de los objetivos al momento de dar el voto. ¿Qué plan de trabajo o propuestas han presentado los candidatos con respecto a este tema, la violencia y el crimen? Vamos a volver luego del corte comercial. Esto es Ángulo, elecciones en Chile el próximo domingo. Seguimos en Ángulo. Por primera vez en la historia de Chile, todos los mayores de edad están habilitados y obligados a votar este domingo. El sistema busca auspiciar el voto de ciudadanos que no suelen estar interesados o que rechazan la política o que según encuestas son más volátiles y acostumbran definir su voto a último momento. Su inclusión dispara la participación, también alimenta interrogantes sobre el resultado y el posible nuevo rumbo político que podría
tomar este país, Chile. Vamos a repasar el perfil de los candidatos. José Antonio Kast, del Partido Republicano, que va por su tercer intento a la presidencia. Le sigue la candidata del Partido Comunista, abanderada del oficialismo, Janet Jara. También está la aspirante Evelyn Matei, de la coalición Chile Vamos, quien intenta llegar por segunda vez también a la moneda. Y buscando la jefatura de Estado también está Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, que se lanza por primera vez. Hay otros candidatos también, pero ellos son los que en las encuestas han tenido más relevancia, realce, en las últimas que han sido presentadas. Vamos a continuar, Javier, lo decíamos antes del corte comercial y ustedes también lo mencionaban aquí en el primer bloque. Chile vive una paradoja antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo. Hablan de la inseguridad como un tema clave. Se lo ha visto puesto sobre la mesa en campaña, índices de criminalidad, que sí llama la atención, que son bastante más bajos que en otros países de nuestra región. ¿Por qué lo ponen los chilenos esto como prioridad? ¿Cuál es la preocupación real y el panorama real que se vive en Chile? A ver, el tema es que en general, como tú bien lo dices, son índices mucho más bajos que el resto de países de Latinoamérica, ¿no? Ahora, lo que pasa es que Chile tenía una criminalidad asociada en general a bandas delictuales muy menores. No te diría que los delitos más importantes eran el robo, el hurto, etcétera, etcétera. Y lo que pasó fue que de un tiempo a esta parte, yo diría que en los últimos 2-3 años, Chile en el fondo recibe especialmente el crimen organizado, y especialmente el Tren de Aragua y todas sus derivaciones. Y aparecen delitos que en Chile no se veían: secuestro, extorsión, homicidio, etcétera, etcétera. Y eran delitos que en general eran muy menores en Chile. Y lo que pasa es que empezó a subir esta sensación de inseguridad. Esto asociado a otro tema, que es un tema más de carácter demográfico y sociopolítico, ¿no? Y geopolítico, que es el fenómeno de la migración, y el tema de la frontera, y cómo en el fondo mucha gente empieza a asociar que los fenómenos migratorios empiezan a generar o aumentar los índices los índices delictuales, finalmente. Y por lo tanto, lo que se genera es una sensación que obviamente está sustentada en los números, mucho menor que en América Latina, por supuesto, pero que en Chile ha ido aumentando, y eso asociado a un fenómeno de migración. Y por lo tanto, todos los discursos que han sido más fuertes en temas de migración, de cierre de frontera, de expulsiones, de encarcelamiento, especialmente en eso han sido más fuertes en el volumen José Antonio Kast y Johannes Kaiser, obviamente le hacen mucho sentido a la ciudadanía, porque la ciudadanía, ¿qué es lo que ha visto? Ha visto que cuando empezó la migración en gran cantidad, empezaron a aumentar los índices de criminalidad y llegó el crimen organizado a Chile. Entonces, ven una relación lineal en lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, cursos que han sido más duros en eso, hoy día son los que han tenido una mejor performance para el electorado. Quiero también hacerle la misma inquietud. Sebastián Milán, casi 2 de cada 3 chilenos adultos, estamos hablando 63%, señalan el crimen, la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo con una encuesta de la firma Ipsos que fue divulgada en octubre. Esto se trata de un nivel de inquietud mayor de lo que sucede en México. 59% más o menos se preocupa por eso, en Colombia 45%, según el mismo estudio de la firma Ipsos. Sin embargo, las tasas de homicidios en estos países que he mencionado, México, Colombia, son más de 4 veces superiores a lo que se registra en Chile. Sí, si bien la tasa de homicidios en Chile respecto a los países que menciona es mucho menor, acá lo que hay que hacer es un diagnóstico respecto de cómo ha evolucionado esto a nivel cultural. Respecto del nivel de respeto a la autoridad en Chile, este se ha degradado de manera significativa durante los últimos años. Lo mencionaba anteriormente con lo ocurrido en la insurrección de octubre de 2019 y posteriormente también dentro de los colegios, en los establecimientos educacionales, los profesores han perdido también el nivel de autoridad junto a los directores e inspectores de los establecimientos. Esto sumado también a una proliferación de la violencia dentro de los mismos establecimientos. Vemos casos donde los jóvenes lanzan bombas molotov a aquellos profesores que les impiden hacer algo de lo que ellos tengan en mente para
crear un ambiente de caos y de inseguridad dentro de los colegios. Esto se traspasa también a la esfera pública, en el sentido de que ya no solamente los colegios son los afectados, sino que las balaceras que ocurren se realizan cerca de colegios y esto genera un ambiente de anormalidad que no estábamos acostumbrados en Chile y se sigue profundizando con el crimen organizado. Hoy en día, dentro de los principales puertos, por ejemplo, en el puerto de San Antonio, se incauta droga que viene incluso ya procesada en nuestro país, y eso antes era algo poco frecuente. Sumado a lo anterior, tenemos políticos también irresponsables que han creado un ambiente de deslegitimación de la autoridad, creando una anomia cultural. Es decir, en Chile ya no se respeta la autoridad y por ende la sensación de los chilenos es que se requiere más seguridad, aunque las tasas de homicidios sean menores respecto a las de los demás países. En ese sentido, hoy en día los candidatos han mostrado una real preocupación por esto, porque muchos emprendimientos han tenido que cerrar, muchos negocios han tenido que cerrar, porque si uno camina en las tardes en Chile, en un horario 6, 7 de la tarde, donde antes existía actividad económica, hoy ya no la tenemos. Y esto es porque parte del grupo organizado se ha tomado el territorio y han logrado controlar, es decir, brindar seguridad a través de una remuneración económica o un intercambio económico, pero mediante extorsión y amenazas. Hemos visto esto que ocurre muy seguido en Santiago y en regiones también lo estamos comenzando a ver. Esto ha tenido un impacto significativo en la calidad de vida de las familias. Muchas familias han perdido el empleo por culpa de esto y de la mano de la reactivación económica tiene que estar la seguridad. Por eso se vuelve una de las principales preocupaciones para todas las familias y chilenos principalmente que se encuentran acá. Uh-huh. Exactamente, uno de los temas siempre pendientes, en preocupación de cada elector, particularmente en nuestra América Latina. Vicente, además de todos estos factores que hemos mencionado aquí, que han mencionado los panelistas, ¿cómo podemos evaluar la forma en la que el gobierno de Gabriel Boric ha respondido a este desafío? La inseguridad, el crimen, la violencia. Mira, para hacer un resumen de lo que dijeron Javier y Sebastián, yo diría que hay 5 ejes de diagnóstico de inseguridad, que son crimen organizado, narcotráfico, inmigración ilegal e importación de crímenes, el terrorismo en la Araucanía y el vandalismo, que es un poco lo que mencionaba Sebastián con respecto a que se ha ido migrando a los colegios. El gobierno ha estado muy al debe. Porque ha intentado apagar, digamos, muchos conflictos que ellos mismos, para llegar al poder, ayudaron a encender. Ya lo dijo Sebastián, en el estallido social de octubre del 2019, los personeros de gobierno, entre los que se incluía el mismo presidente Gabriel Boric, asusaron, digamos, la violencia popular para lograr alcanzar posteriormente el gobierno y los puestos de poder. Y ese sentido deslegitimó y los deslegitimó a ellos mismos. De hecho, con respecto al terrorismo en la Araucanía, por ejemplo, la primera ministra del Interior, Isquia Siches, viajó la primera semana de gobierno a la zona roja y fue echada a balazos, digamos, diciendo como no tenemos ninguna intención de dialogar con ustedes. ¿Para qué decir el poco respaldo que han recibido las policías? En Chile existe Carabinero y Policía de Investigaciones. Durante el gobierno de Gabriel Boric le tocó promulgar una ley, la ley Naín Retamal, que fortalecía y protegía a las policías, pero el presidente la iba a vetar, pero murieron 3 carabineros en 2 semanas, y razón por la cual se vio obligado a promulgarla casi de emergencia, por una cuestión de coyuntura y popularidad. Pero todos sus códigos y todas sus acciones han ido demostrando su absoluta incompetencia, y esto no lo digo como un insulto, sino como una razón de hecho. No han tenido las competencias para poder administrar estos diagnósticos que te dije al principio. Y por último, eso naturalmente ha derivado a que esta elección, el tema de la seguridad, se lo tomen, digamos, los candidatos, todas las candidaturas. Y de hecho lo que decía Javier es muy importante con respecto al control de fronteras. Tan importante que en el primer capítulo de la franja televisiva, Janet Jara lo hace desde Arica,
sea, desde Chacayuta, que es el paso fronterizo de Arica, y Evelyn Matei anunció ya que el día en que asuma el gobierno, si es que llega a ganar, lo va a asumir también desde Arica, poniéndole principal énfasis al control de fronteras como uno de los grandes ejes temáticos que va a tener que enfrentar el gobierno en materia de seguridad. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Buscan convencer al electorado y llegar a la Casa de la Moneda. Son los favoritos en las encuestas y el domingo medirán sus fuerzas, pero antes cerraron sus campañas. Una mujer, la exministra de Gobierno de Gabriel Boric, Janet Jara, encabeza una coalición de nuevos partidos de centroizquierda. Su discurso lo hizo ante una multitud que llenó la plaza principal del barrio Maipú, en el oeste de Santiago. No queremos el odio, no queremos la discriminación, no queremos que se use el legítimo miedo de muchas familias a ser asaltadas como una herramienta política. Y fue en otro punto de la capital chilena y ante unas 10.000 personas donde cerró su campaña política el abogado ultraconservador José Antonio Kast, quien figura en la segunda posición de la contienda. Esta será la victoria de millones de chilenos que no se rindieron, que levantaron la voz y que dijeron basta, basta de atropellos, basta de inseguridad, basta de miedo y de temor. Ambos candidatos han enfocado su campaña en el combate a la delincuencia y la migración irregular. En total, son 8 candidatos presidenciales. De concretarse una segunda vuelta, estaría prevista para el domingo 14 de diciembre. Seguimos aquí en Ángulo para hablar un poco de un aspecto más regional. Javier, preguntarles, y a los tres también, ¿cómo influyen en el ánimo de los electores chilenos acciones recientes que se han dado en nuestra región? Vamos a hablar de los ataques de Estados Unidos a lo que ha denominado las narcolanchas, que acusa a Estados Unidos de transportar droga en el Pacífico, en el Caribe, o también este megaoperativo policial contra el crimen organizado que se dio en Río de Janeiro, con una cifra récord de personas muertas en Brasil. ¿Esto influye en algo en el electorado cuando justamente están preocupados por lo que tiene que ver con inseguridad, con crimen, con violencia, con narcotráfico, Javier? A ver, claramente influye. Yo solamente, Ruth, quiero hacer una precisión. No es una coalición de centro-izquierda como decía el periodista. El Partido Comunista no es un partido de centro-izquierda. Creo que es importante aclararlo, porque efectivamente en esa coalición está el Partido Comunista y el Partido Socialista, que no son partidos de centro-izquierda. Nunca lo han sido. Entonces, para dejarlo claro, eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente el entorno tiene mucho que ver, ¿no? Y de hecho una de las preguntas del último debate presidencial fue ¿qué haría usted si Trump lo llama para pedirle su apoyo para invadir Venezuela? Esa fue una de las preguntas del debate. Y obviamente Chile está muy permeado por lo que está pasando con Argentina, con Javier Milei. Y hay un segundo elemento que para nosotros es muy trascendente. Y obviamente cuando, de hecho, Johannes Kaiser, declara el fin de semana que él es un admirador de Javier Milei. Y declara en una entrevista, en un matutino muy importante. Entonces, lo que uno quiere plantear es que efectivamente el contexto latinoamericano está ayudando, sí, está ayudando. Fíjate que Chile, uno de los presidentes que más se admira por el tema del orden es Nayib Bukele, es el presidente más admirado por los chilenos por el tema del orden. Y por otro lado, una de las naciones más admiradas por su comportamiento es Estados Unidos. Y por lo tanto, también hay una buena evaluación para el presidente Donald Trump. Por lo tanto, los chilenos estamos muy permeados por la realidad del resto de nuestro entorno. Chile es un país con la más alta conectividad digital de Latinoamérica, tiene la red de internet más rápida del mundo junto con la de Taiwán, me parece, o la de Singapur. Entonces es un país que tiene mucho acceso a la información y tiene bajos niveles de ruralidad y bajos niveles de analfabetismo. Por lo tanto, es un país que ve en el entorno también algo que obviamente permea la política chilena, y por lo tanto cuando uno ve el fenómeno de de Johannes Kaiser, y con esto termino, asociado a la figura de Javier Milei, lo que ha significado Nayib Bukele en El Salvador con los atropellos a los derechos humanos que ha cometido, y la situación de Brasil, obviamente eso ha permeado en el ámbito en el ámbito electoral de los chilenos. Vicente, ¿usted coincide con eso?
Yo coincido completamente que los chilenos estamos permeados por lo que está pasando. También hay un retorno a la derechización, si quisiéramos conceptualizar de forma simple lo que ha ocurrido. O sea, Argentina giró a la derecha, Ecuador giró a la derecha, Bolivia giró a la derecha. Naturalmente Chile, al tener 3 candidatos de derecha compitiendo para ver quién desafía al oficialismo, también está girando a la derecha. Y creo que acá hay que tener claro de que si bien Chile juega en el mismo tablero que Latinoamérica, lo juega con fichas propias, o sea, juega su propio juego. Porque la seguridad, el orden, el crecimiento económico están presentes en todos los desafíos que tienen los países, pero claramente Chile presenta su propia realidad, y una realidad que hay que tener muy contextualizada, una realidad que en los últimos 6 años ha vivido un vértigo institucional que es difícil de entender. Que tuvimos un estallido social, que tuvimos un cambio de gobierno democrático entre Sebastián Piñera y el presidente Boric, que tuvimos no 1, sino 2 procesos constitucionales que resultaron en rechazo, se mantuvo la constitución que se quiso cambiar, entre medio murió el presidente Sebastián Piñera, lo que reordenó las piezas en lo que hoy es la oposición, en las derechas, digamos, dado que Chile Vamos se quedó sin el principal referente que tenía. Entonces han pasado muchas cosas en muy poco tiempo que tienen sumergido a Chile en un vértigo del cual ya queremos salir. Entonces yo coincido con lo que decía Javier, de que lo que ha ocurrido en Latinoamérica nos está permeando, pero tenemos que tener muy claro que nuestro contexto es muy específico, es muy local, y va a exigirle al próximo gobernante acciones muy concretas que nos permitan salir de este torbellino que ya hemos metido al menos 6 años. Sebastián, cierro con usted. Perfecto. Bueno, sumarme también a los demás panelistas en el sentido de que Chile tiene un contexto bien local. Y vale decir que al menos el aspecto internacional sí está afectando a la realidad chilena, y principalmente en 2 áreas, en lo que es seguridad y economía. En seguridad, primero que todo, porque hemos tenido durante los últimos años una oleada de inmigración que, queramos o no, ha logrado cambiar la realidad de los chilenos, principalmente en el norte y también en las demás regiones donde se han desplazado producto de las políticas migratorias a las demás regiones de Chile. En ese sentido, los niveles, ya lo conversamos anteriormente, los niveles de inseguridad han aumentado, y esto es una verdadera preocupación cuando miramos el efecto de Bukele en El Salvador. Los chilenos se quedan con esa imagen de que sí se pueden hacer las cosas y que sí se puede enmendar lo que está tomando camino y con más fuerza en Chile en temas de seguridad. Por otro lado, en el aspecto económico, vale decir que Chile lleva 10 años, es decir, una década donde no ha habido crecimiento económico. Y esto se debe a una serie de políticas que han asfixiado el potencial del emprendimiento, han asfixiado la capacidad económica que tenemos como país de seguir liderando los rankings de libertad económica, como lo era hace unos años, de seguir posicionándonos como uno de los líderes de Latinoamérica, y esto se ha ido perdiendo con el tiempo. Y la sensación, al menos en cada chileno, es de que no hay empleo, de que no hay oportunidades de crecimiento, y esto se traduce en una peor calidad de vida. Y si miramos al lado de la cordillera, lo que está haciendo Javier Milei como uno de los fenómenos de revolución económica más importantes del último tiempo, es que le está dando la posibilidad a los argentinos de volver a retornar al rumbo del desarrollo. Y es algo que en Chile estamos empezando a hablar, donde él se ha inspirado en los principios de la Escuela Austríaca de Economía para volver a hacer esto, y dentro de las candidaturas que tenemos en Chile, la que más se ha mostrado en favor e inspirada en los principios de la Escuela Austríaca de Economía es la candidatura de Johannes Kaiser. Así que yo creo que el aspecto internacional es bien relevante, pero Chile tiene sus 2 principales preocupaciones, que son seguridad y economía, y yo creo que los chilenos van a comprender muy bien esto el próximo domingo cuando vayan a votar. Gracias, Sebastián. Me voy a una pausa comercial, volvemos enseguida.
Elecciones en Chile, presidenciales, próximo domingo. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel de hoy en Ángulo. Javier Pérez, analista y consultor de gobierno. También a Vicente Hopner, consultor en marketing político y experto en comunicación electoral. Y también a Sebastián Millán, él es administrador público y jefe de oficina de la Fundación para el Progreso. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo de NTN 24. Enseguida ustedes continúen con más información y análisis en el canal internacional.